Paz y bien, en este sábado de la segunda semana de Pascua. Por muy buena que sea una comunidad, no es nada extraño que en su vida haya momentos de tensión. Y la primera comunidad de Jerusalén, al crecer, también conoció dificultades internas. De eso nos habla la primera lectura de la misa de hoy. Y es que la primera comunidad cristiana no era una comunidad ideal, como tampoco existe ninguna comunidad parroquial o movimiento apostólico en la iglesia actual que sea ideal, puesto que no la conformamos ángeles, sino personas humanas con fragilidades. Y los problemas de la que nos habla la lectura de hoy se refieren a los varios grupos de lenguas diferentes, arameos y griegos, donde se nota que tenían problemas de convivencia. Y es que la lengua no es solo una gramática o un vocabulario, sino el reflejo de una cultura y de una formación diferentes. Es la fe en Cristo la que une a todos los grupos, pero la sensibilidad no cambia fácilmente y puede dar lugar a tensiones como las que hoy escuchamos. Y es admirable la serenidad con la que se resolvió el conflicto, con un oportuno diálogo entre los apóstoles y la comunidad. Y así se llegó al nombramiento y ordenación de los primeros diáconos en la vida de la Iglesia y luego a una razonable descentralización y división de funciones entre los apóstoles y los diáconos. Y aunque aquí aparezca que los diáconos se iban a dedicar a la administración y organización de los bienes de la comunidad, mientras que los apóstoles se dedicarían al ministerio de la palabra y de la oración, los encontramos enseguida también a los diáconos realizando otros ministerios, como el de la evangelización y el bautismo. Así lo vamos a escuchar en los días posteriores con los diáconos Esteban y Felipe. Y en el Evangelio continuamos escuchando el capítulo 6 de San Juan, donde un misterioso suceso en el lago se desarrolla después del milagro de la multiplicación de los panes que escuchábamos ayer. De noche, los discípulos, que ya estaban habituados al trabajo en el lago, experimentan un momento de pánico por el mar encrespado y además por la visión de Jesús que se les acerca caminando sobre las aguas. Y hasta que oyen las palabras tranquilizadoras, «Soy yo, no tengan miedo», el desenlace sigue siendo misterioso, pues no se nos dice si Jesús sube a la barca o no, sino que llegan a su destino y se impone la serenidad, como en el caso de las pescas milagrosas. Cuando no está Jesús con ellos, es inútil su esfuerzo y no tienen paz. Cuando se acerca Jesús, vuelve la calma y el trabajo resulta plenamente eficaz. La Iglesia es una comunidad humano-divina. En cuanto a comunidad de seres humanos imperfectos y pecadores, es imposible que no surjan en ella tensiones y problemas. Lucas, en el texto de los Hechos de los Apóstoles, nos indica el modo de resolverlos y la tarea de la autoridad. De esa manera, la presencia de la autoridad en la Iglesia es vínculo de unidad, unión en el momento de necesidad y fuente de varios ministerios. El pueblo de Dios es uno y hay que insistir en su unidad, pero es también rico en sujetos personales, con diferentes cualidades y diferentes funciones, y por eso hay que afirmar también su diversidad. No todos pueden hacerlo todo, o más bien, que todos pueden hacerlo todo, pero de manera diferente. El apóstol, el sacerdote o el obispo se definen en relación con la palabra y con la oración, como muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero la evangelización y la oración son en realidad tarea de toda la Iglesia, de cada cristiano. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.